Bueno, continuamos en este ciclo de agenda personal, conociendo personalidades. Y la que vamos a tener el gusto de descubrir hoy, alguien que aprecio mucho porque ha trabajado en algo que a mí siempre me apasionó, que fue el periodismo, y también se animó a estar en política. Lo presentamos en sociedad. Carlos del Frade, periodista, escritor, docente, diputado provincial electo. Carlito, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás, Carlos? Un gustazo estar con vos. La verdad que más después del evento que viviste en tu vida personal, que sí, ya vamos a charlarlo, hoy quiero descubrir, junto con todos los televidentes, quién es Carlos. Mirá. Porque mucha gente hoy ya, al ser diputado provincial electo, un hombre público, más allá de tus libros, que todo el mundo hemos tenido la satisfacción de leerlos, hemos logrado, digamos, ver un político, pero ¿cuáles son tus orígenes? ¿Dónde naciste? Yo nací acá en Rosario, el 5 de febrero de 1963, en un barrio Chesortu, que es un barrio cercano al centro. Y de gente media, clase media trabajadora. Sí, sí. Sí, mi mamá trabajaba en un establecimiento que producía alimentos, uno muy famoso, porque ahí yo veía en los carteles que vos en algún momento le hiciste una nota aquí, que es Liopis. Liopis debutó cantando un jingle publicitario del establecimiento Baraco, donde trabajaba mi mamá, y hacía el Ruxcoa. El Ruxcoa era un Nesquik de categoría popular. De acá de Rosario. Claro. Entonces mi mamá, que no había terminado la primaria, sin embargo se le ingeniaba para llevarle las cuentas al señor Baraco, y fue durante muchos años su lugar de trabajo, y muchas veces cuando mi papá quedó despedido en aquel momento del Banco Montserrat, mi mamá bancaba la casa. Y mi papá era empleado bancario hasta que en el año 78, en el año del Mundial de Kempes, año donde comí polenta todos los días porque era lo más barato. Yo siempre digo, invítenme a comer, pero no polenta. Odio la polenta. Totalmente. Mi papá fue empleado bancario hasta el año 78, en donde quedó en la calle porque le mandaron un telegrama de despido en el día de Navidad del 77. Fue una cosa muy fuerte. Qué duro. Sí, sí, aparte lo vi llorar a mares a mi papá. ¿Pero te imaginas la Navidad? 24 de diciembre del 77. Pero no se puede ser tan HDP para mandar un telegrama ese día. Sí, hay muchos grandes empresarios que son así. Qué bárbaro. No, aparte justo para destruirte. Y de hecho fue así, porque a mi papá se le fue apagando la mirada, se fue reduciendo la cantidad de palabras. Y mi papá en aquel momento era un tipo joven, tenía 45 años. Claro, pero a ver, así. ¿Cómo conseguí trabajo a esa edad? ¿Cómo? No, aparte era un momento muy difícil, claro. Estábamos en una dictadura muy fuerte en aquellos momentos. Nosotros no sabíamos mucho de qué se trataba, yo tenía 14 años, pero era muy, muy difícil. Conseguir laburo le costó muchísimo. Ahora, ¿cómo se integraba tu familia? ¿Cuántos hermanos son? Hijo único. Hijo único. Hijo único. Con todos los vicios de hijo único. Mirá vos. Sí, sí. ¿Hiciste que la primaria y la secundaria ahí, en el barrio? Hice la primaria en el barrio, en la escuela pública número 83 Juan Arseno, y después la secundaria fui a la Dante Alighieri, porque mi papá había ido a la Dante, así que fui a la Dante. Y me llevé gimnasia, porque como no teníamos un peso, no le hice caso al profe, que te mandaba a comprarte un conjunto deportivo. Digo, no le hubiese gastado plata, así que en la libreta, vos sabés que yo en también, rojo, ausente. Yo también, yo por razones laborales, como se murió mi padre, no podía hacer gimnasia, así que yo la materia que me llevé fue gimnasia. Entonces ya, no puede ser, ¿cómo te vas a llevar gimnasia? Claro. Bueno, vos por este motivo de responsabilidad de hijo, y yo porque tenía que salir a trabajar. Mira, me llevé gimnasia. Y después me llevé caligrafía, esas cosas que... No, eso yo no, gracias a Dios. Esas cosas de loco, que teníamos los peritos mercantiles. Claro. Ahora, y Dante Alighieri la secundaria. Sí. ¿Y era mixto eso? Sí, era mixto. Era mixto. Un colegio privado con toda una ascendencia muy fuerte en la colectividad italiana. O sea que la colectividad italiana en Rosario es muy poderosa. ¿Y qué te quedan, digamos, de imágenes de tu primaria y secundaria? ¿Qué rescatás, como decís vos? La primaria... Esto me quedó pegado acá. La primaria, el patio. El patio de la escuela eran 2 patios hermosos, con galerías, el olor a azares, porque había azares allí. No, qué lindo. Y además la emoción
de lo que fue el séptimo grado, cuando me eligieron mejor compañero, y porque te elegía mejor compañero eras abanderado, no eras abanderado por la nota, sino por mejor compañero. Esas cosas son muy lindas. Y además los amigos me quedaron. Los amigos de la primaria, siguen siendo mis mejores amigos hoy. Mirá que que a veces, claro, uno pierde esa... Claro, los famosos caminos de la vida te van llevando a otro lado. Mirá qué bueno. Sí, y después en la secundaria también, con íntimos amigos. En la secundaria ya después con alguna gente conocida, porque hicimos la secundaria con el Tata Martino, con Fito Páez. Ah, bueno, no te privaste de nada. Y con el querido Cacho Parlante, con el cual compartimos caminos políticos, además. Ahora, pero mirá vos. La misma camada. ¿Y todo delante de Ligieri estaba? Sí, todo delante. Ahora, Fito, el más, digamos, el que salía, el que no encajaba, me parece. Pero vos sabés que era un espectáculo, porque todos los actos escolares en la secundaria, Fito Páez tocaba el piano y yo hablaba. Y era un espectáculo, porque Fito, mucho antes que Charly García, ahí en la Dante, hacía una versión muy especial del himno nacional. Mira vos. Y los profesores lo querían matar. Claro. Y nunca se animó a hacer algo de lo que hizo Charly. No, por eso. Y Charly vino mucho después, ¿te acordás? Cuando hace su versión del himno, principio de los años 90. Pero yo a Fito lo había escuchado antes. ¿Y era buena la versión? Era excelente. Mirá vos. Era excelente. Claro que no. Entonces hacía Alfonsina y el mar, por ejemplo, que se tocaba en los actos. Claro. No sabían por qué, pero se tocaba Alfonsina y el mar. Y le hacía una versión extraordinaria. Y a mí me tocaba siempre ser el conductor de los actos. Claro, el presentador oficial. Así que era Fito y yo. Qué bueno, qué lindo. Sí. ¿También tuvieron viaje de estudio, me imagino, o no? Yo no pude hacer viaje de estudio porque me agarró peritonitis. Y también, con todo lo que había hecho por el viaje de estudio, me habían elegido mejor compañero, todo, y no pude ir. Uy, que a Bariloche. Te perdiste Bariloche. Me perdí Bariloche. ¿Cómo después los amigos cuando llegan te cuentan lo No, te cuentan todo. Todo y vas a te querés matar. Sí, ¿para qué tanto? Pero bueno, sí, fue, igualmente la secundaria fue una celebración, porque además era, en aquellos años de la dictadura, nosotros no teníamos, como tienen hoy los pibes, la apertura, por ejemplo, al conocimiento sexual, al conocimiento con otras personas. Entonces ahí era todo. Era una cuestión muy difícil, pero era muy lindo porque vos salías en barras y la barra terminaba siempre en un bar comiendo con algunos mangos la hamburguesa de las 4 de la mañana cuando venían los bailes. Claro. Pero son cosas muy lindas. Así que tanto la primaria como la secundaria me dejaron y cosas ahí, hermosas. Claro, ahí no, en esa época no había ni centro de estudio, nada, ni se hablaba. Ni se hablaba, ni se hablaba. Yo me acuerdo que incluso cuando se hace el golpe, el 24 de marzo yo había empezado primer año. Y el día del golpe, yo estoy escuchando radio a la mañana, que escuchaba siempre radio, se produce el golpe y dijeron, no hay clase. Digo, zafé de una prueba de botánica. Mirá lo que pensé. Mirá vos con el tiempo cómo uno va tomando conciencia de las cosas. Y de ahí, cuando terminaste la secundaria... Empecé a hacer el servicio militar. Ah, te fuiste a servicio. Servicio militar obligatorio, 1 año y medio. Ah, ¿te tocó Marina? No, me tocó ejército, policía militar, pero como era bastante rebeldón... ¿Te fueron castigando? Sí, me fueron metiendo preso siempre. No, porque aparte de el ejército era 7 meses, 8 meses, un año, como exageración. 1 año y medio, lo último, porque para colmo toca Malvinas. Ah, claro. Entonces en el 82 lo que se produce es eso. Yo hago primer año de periodismo, me toca el servicio militar, viene Malvinas, me quedo más tiempo, se queda más tiempo la generación del 62, que es la que va a Malvinas. Yo para colmo pido ir a Malvinas, le escribo a Galtieri diciendo que quería ir a Malvinas. Mi mamá y mi papá me querían matar. Claro. Pero como nosotros poníamos los fales desde la fábrica militar de Fray Luis Beltrán, los poníamos para mandar a los pibes de Malvinas, sabíamos que con esos fusiles vos tirabas y no salía el tiro. Entonces yo digo, estos pibes van al muere, pero yo los tengo que acompañar, mirá la locura. Lo cierto es que jamás me contestó esa carta, con el tiempo después yo hice libros sobre Galtieri y demás, pero bueno, eso fue el tiempo. Primer año de periodismo hago en un Instituto Superior de Ciencias de la Comunicación, Malvinas y toda la colimba 1 año y medio, y después recupero periodismo y hago también 2 años de filosofía en Humanidades y Arte acá en Rosario. Pero ya laburaba. ¿Ya laburaba? Sí, laburaba en todos lados no se podía, vendiendo publicidad. Ah, claro, porque en esa época había que empezar a autofinanciarse. Totalmente. Es decir, para como periodista joven, sin conocer la pluma, había que conseguir el auspiciante para entrar. Y después hacía micros de ovnis y de ecología
en programa que conducía Quique Pessoa, en la vieja LT2. No. Cuando, por ejemplo, una mujer que conocés, porque aparte trabaja con vos, como María Herminia Grande, Sí. hacía primero de movilera, hacía sus primeras experiencias. Mirá Después vos. se va a convertir en lo que fue Sí. un especialista en la cuestión de la política gremial. Ahora, ¿y vos hacías micro de ómnibus? ¿Qué también te atrapó el tema de los ómnibus? Sí, venía Fabio Serpa acá y decía, Claro, en esa época era... este muchacho del Frade va a ser mi sucesor. Hasta el día de hoy me arrepiento de no haber sido el sucesor, lo hubiera pasado mejor. Era muy lindo. Y ahora, porque hubo grandes como Serpa, también algunos peruanos. No, después tenías acá otra figura muy importante que era Pedro Romaniuk, Sí. que era una figura muy importante de la provincia de Buenos Aires. Después estaba Antonio Laceras, de acá de Rosario Guillermo Aldunati, alguien que fue muy pero muy famoso. Allí en Santa Fe, alguien que después terminó siendo el editor del diario La Provincia, que en su momento se puso acá en la década del 90. No me digas. Sí. Vos estás, ya sé que estás... Sí, ya me va a salir. Sí, ya sé. Me suena Veiga. No, che, O tiene la inmobiliaria. Sí, mirá vos, bueno. Sí, tiene la inmobiliaria. Sí. Él tiene, claro, estaba como director del diario, exactamente. Claro. El diario de un empresario de Formosa. De Formosa, exactamente. De Formosa. Donde también estuve algunos meses. Sí, claro. Bueno, contame. Y entonces tu trabajo primero fue ahí con Pessoa, con Quique Con Pessoa. Quique Pessoa y haciendo después radio en distintos lugares de lo que nosotros llamamos en Santa Fe, el interior de Santa Fe, yendo todos los días a trabajar a Chavás, por ejemplo, haciendo radio Chavás desde las 8 hasta las 12. ¿Y qué te vinculaba con Chavás? No, una relación, y entonces salía un laburo que buscaban un locutor periodista, entonces yo iba. Después empecé en Radio Nacional Rosario. Ahí me trataron de montonero y me tuve que ir en la época del radicalismo. Fue muy feo eso, muy feo. No me digas. Sí. ¿Por qué te pusieron, digamos, a ver, te empezaron a perseguir con eso? Y esa cuestión ideológica siempre estuvo. Pero en el radicalismo, en la época del radicalismo... Pero era un radicalismo que se había hecho cargo de Radio Nacional en donde no estaba lo más progresista del radicalismo. Porque también hubo radicalismo en Santa Fe y no, Claro. no hubo esa... No hubo ese tipo de, digamos, No, lo he de hablado con persecución. otros periodistas también, pero a nosotros nos pasó eso, acá en Mirá Rosario, vos. un grupito, sí. Entonces ahí, como siempre, empezó esto de vagabundear para buscar el mango para hacer periodismo. No, y aparte, hasta el día de hoy hay que salir a autofinanciarte ¿Qué te porque parece? las grandes editoriales a veces, digamos, te toman, pero sos un empleado más que tenés que seguir la bajada de línea o no podés tener para ir el manejo que uno Y en quiere esta imprimirle a última su elección, trabajo. Carlos, fue muy vergonzoso en los grandes medios de comunicación. No, ni creo, ese tema... De Rosario, Pero no, en los Santa Fe también. contadores le decían al jefe de la sección política, estoy hablando del diario de la Capital, le decían, esto no va, porque no pasó por caja. Vergonzoso. No, pero en todos lados, Vergonzoso. en Santa Fe también, ¿eh? Mirá, Es decir, en las grandes ciudades importantes... fue estamos terrible. hablando de grandes medios. No, eso lo vamos a charlar después. Sí. Pero volvamos a ver, Sí. ¿y cuál es, digamos, dijiste que el tema de los ómnibus te atrapaba, Era apasionante. pero después te inclinaste por el tema de la investigación? Pero porque surge de ahí. Porque vos cuando iba, a mí me tocó, por ejemplo, un caso impresionante en 1980, un pampeano, trabajador rural, un peón, que de pronto cree ver él un plato volador, que lo llevan adentro del plato volador, le hacen un montón de experiencia. Imagínate, Tengo acá. el tipo, pero aparte de contar eso, un tipo de pocas palabras, enfrentar el ridículo, tenía que tener una gran valentía, una gran convicción. Entonces voy al pueblo donde vive él, Winifreda, un pueblo de 1.500 No existe, habitantes. Winifred, yo la primera que lo escucho. Claro. Y voy hasta allá y hablo con él y me emociona la vida del tipo, la sencillez del tipo. Entonces cuando cuento el caso, que me publican, el caso me lo publican en Alemania, yo tenía 17 años ahí, me lo publican en todos lados, todos decían el investigador de OVNI, pero lo que menos cuento, digamos la experiencia de él, cuento esto, de lo que es para un trabajador rural, humilde, exponerse al ridículo y que lo hace sin ningún interés económico. Entonces eso me fue llevando a mirar al que hablaba y a mirar el alrededor del que hablaba. Entonces eso me fue volcando decididamente a la investigación. Y empecé a darle más bolilla
a la experiencia humana del que decía hablar de extraterrestres que aquello que venía del cosmos. Claro. Y ahí me fue metiendo en esa realidad. Ahora, es increíble, ¿no? Pero, contame un poco, terminaste, te fuiste digamos, fuiste periodista, después tuviste esos años de facultad. Sí. ¿Y qué armaste? ¿Te casaste? ¿Qué decidiste hacer de tu No, vida? me casé tarde, me casé por eso tarde. te digo, ¿cómo fue esa etapa, digamos? Porque caminabas la provincia, digamos, Sí. que ya vas, que la propia ciudad de Rosario, Sí, y buscando después poder donde- mostrar tu trabajo periodístico. Hasta que nos enganchamos, una generación muy interesante de periodistas, nos enganchamos casi todos en el Rosario 12. Ah, claro. Suplemento local de Página 12, nosotros empezamos a trabajar ahí en el año... Pero esa es la 90. época que estaba la nata. Claro, Claro. Esa época brillante de Rosario 12. exactamente, pero con una camada de periodistas muy interesante. Estaba Reinaldo Siete Cases, Sí, sí. Osvaldo Bazán, Gerardo Rosín, Daniel Briguet, Pedro Cantini, nosotros. Había una camada muy interesante, Sonia Tesa que sigue estando. La verdad, muy interesante. Entonces Sí, bueno. empezamos a hacer cosas muy fuertes. Por ejemplo, revelar por primera vez cómo fue la represión en Rosario se hizo ahí. Lo hicimos desde ahí. Fue la época en donde empezaba la desocupación y empezar a ver que la desocupación no era porque había un castigo que de alguna manera llegaba del cielo contra los trabajadores. Las empresas mantenían la tasa de ganancia tirando al diablo a los trabajadores. Entonces decir eso, demostrarlo, y empieza esta cuestión de que te empiezan a llamar de la justicia para hablar de lo que escribís. Eso te da cierta notoriedad, entonces volvés a entrar en ese momento en el ET8, en el ET3, vas a las FM, ahí empieza a conformarse, digamos, el nombre que te permite después desarrollarte en otro lugar. En el 94 publico uno de mis primeros libros, Postales del Ex Cordón Industrial, lo presento en Santa Fe y ahí me lleva el ET10 a trabajar Me acuerdo. como columnista en aquel momento, en el año 95. Entonces ahí empieza un desarrollo muy interesante de trabajo, hasta que me echan. Como todo. Hasta que me echan. Y ahí Siendo volviste. delegado me echan. Y ahí te volviste. Y ahí volví otra vez a vagabundear por distintos lugares. Y bueno, y a ver, esa etapa, digamos, de ir construyendo... Y me caso en el 2000 recién, así que por eso te digo, me caso Oh, tarde. tarde. Me caso a los 37 años. Bueno, pero a ver, también te permitió, digamos, digamos, porque a veces la gente no sabe que el trabajo del periodista es mucho sacrificio, mucha bohemia y poco dinero. Porque, Muy poco dinero. Es decir, la gente cree, digamos, el periodista no gana plata, gana por ahí los empresarios periodísticos. Totalmente. Entonces, Pero los que venimos laburando de abajo, lo que tienen por ahí, digamos, esto de la vocación en serio, del trabajo, de investigación, es muchas horas. Muchas. Y un celular siempre prendido, nunca, Sí, sí. siempre atento, no hay domingo, no hay sábado. Ahí, y después experiencias muy fuertes, porque en aquel momento cuando no había celular, por ejemplo, hacer el libro sobre Saspe, sobre la muerte de Saspe, y denunciar lo que pasaba con Storni, bueno, eso fue todo un hecho, y lo pudimos hacer porque la gente se abría. En Santa Fe fue maravilloso siempre eso, y pudimos hacer cosas muy fuertes en la provincia. Y ahí demostré algo, que más allá de no estar en los grandes medios de comunicación, cuando vos decís algo que los demás se callan, es estridente. No digas sin mordaza eso. Pero por eso, por eso. Nosotros hemos crecido por eso. Por eso mismo. Exactamente, claro. porque la verdad... Por eso lo digo acá. Claro, y la verdad que es ese... A ver, yo cuando comencé en el periodismo y tenías tu referencia, era por estas cosas. Claro. Decía lo que nadie decía. Entonces, ¿y este loquito qué hace? Claro. Está contra todo, porque, a ver, la onda venía para allá y vos contra la ola poniendo otra versión. Y eso un poco, a ver, a mí, que siempre me gustó el periodismo porque de joven estoy en los medios, pero hasta que un día decidí enfrentar las cámaras, porque yo era productor, yo siempre estaba detrás de cámara. Mirá. Porque por ahí yo veía que lo que estaba enfrente de cámara no podían entender el mensaje que uno le transmitía. Hasta que un día decidí, lo voy a explicar yo, porque me parece que la gente tiene que entender, tiene que sentir que alguien está contando algo con realismo. Y no que te lo está contando algo como contando un librito, una historia que te la contaron y no la crees, porque a veces vos tenés que creerla.
Y lo que me pasaba a ver tu programa acá en el cable de San Lorenzo, Claro. cuando no era todavía la televisión regional de ahora, Exactamente. tan importante, era eso. Vos transmitías esa confianza de lo que estaba diciendo era cierto. Claro, Y eso porque veníamos llega. de ese lugar, claro. Claro. Veníamos a hablar con la gente, veníamos a tener los documentos, Estábamos los papeles, convencidos. totalmente. Bueno, y Bueno, eso pasa hasta hoy. no, peor. Yo creo que se ha hecho, lamentablemente, creo que se ha convertido en una grieta. Estas últimas elecciones dejaron grieta en todos lados. Sí. A mí, te digo, además, me dejó un sabor amargo estas elecciones por todo lo que ocurrió, porque encima uno tiene que afrontar esto que son las famosas redes sociales. Digo, no sé si es el canal donde la gente saca lo peor de sí, porque si Y vos no le contás lo que ellos quieren, impunidad. exacto, o se esconden atrás de un perfil falso, Totalmente. trucho, y entonces sacan lo peor de sí, porque o no contás lo que vos querés decir, o porque tiene ganas de insultar, y porque realmente a mí me parece increíble ver los comentarios, los análisis o las cosas que te dicen en Twitter o en Facebook. Sí. Es increíble. Pero también los colegas han tomado partidismo, se han puesto las camisetas políticas, han jugado fuertemente, y ni hablar la parte de empresaria. Sí. Esto es terrorífico. Pero bueno, también te gustaba el deporte, te gustaba correr. Sí, me gustaba correr, me gustaba jugar al fútbol. Me gustaba mucho jugar al fútbol. ¿Y era Siempre bueno jugando al No, un troglodita, una bestia jugando entonces? al fútbol. Pero me gustaba mucho. ¿De qué? ¿De Pero defensor? era muy voluntarioso, claro, era defensor o mediocampista y corría mucho. Y Entonces- siempre corrí, pero siempre corrí, porque siempre me gustó trotar, porque me parece que es el primer juego del ser humano, ¿viste? Cuando tus hijas y tus hijos empiezan la libertad de caminar, lo primero que quieren hacer es correr, Ni y hablar. sentirse libre, es el primer Sí. gran juego del ser humano. Y entonces eso de correr fue toda mi vida, de hecho siempre hice deporte, hice desde natación a waterpolo, pasando por fútbol de salón, atletismo. Así que mucho deporte. Mucho deporte, lo cual me salvó en aquel momento de la peritonitis que me agarró, que fue sorprendente en el 80. Pero y que me porque, salvé. a ver, la peritonitis, ¿te dejaste pasar? ¿No te sentiste No, nada? no, ¿O de fue entrada. de entrada? Fue Sí. fulminante. 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 No sabían qué tenía, hasta que alguien muy expeditivo dijo, vamos a abrir a ver qué hay. Y encontraron que había una peritonitis gangrenada. Opa. Fue muy bravo, 17 años. Fue Oh. muy bravo. Mirá vos, ahora uno que hace el repaso, cuántas cosas que nos No, han pero pasado. vos fíjate, pero bueno, toda tu vida corriendo, haciendo gimnasia, Sí. haciendo... Y también, el tema de la maratón, te apasionaba la maratón. No, en los maratones empecé a correr cuando hice la primera campaña política en el 2007, Sí. cuando le dije que sí a Pino Solana para poner la cara nada más, de candidato a diputado nacional, porque lo admiré siempre, lo quise siempre a Pino, por más que ahora estemos en lugares distintos, siempre lo admiré y siempre lo voy a reconocer, porque si hay algo que hoy también estoy en contra de lo que pasa hoy, es que no hay reconocimiento por la historia de lo que hizo cada uno. Tal cual. Y a mí me parece que Pino hizo muchas cosas por la cultura nacional. No, ni hablar. Para mí sigue siendo un gran referente. Bueno, entonces le dije que sí a la patriada, me embarré, sabía que me iba a embarrar, porque no te metes en política, te embarrás. Pero ahí en ese momento, 2007, me meto. Y ese año empecé a correr. Hice 6 maratones y llegué hasta el año pasado donde hice 18 maratones. Entre ellas la maratón de 42 kilómetros. La última. O sea, Y la que en donde me pasa esto de la muerte súbita fue media maratón de 21 kilómetros. Ahora, ¿tuviste algún antecedente en el medio que te haya dicho que tenía algún problemita? Nada. Nada, nunca. Aparte venía de un electrocardiograma. Porque me imagino que te has hecho todo Claro, el porque estudio. aparte yo venía cuidándome por la cuestión del estrés, porque estaba muy estresado por esta cuestión de estar 3 o 4 días de la semana durmiendo en colectivo. Sí, eso es una cosa increíble. Debe ser el único hombre, por lo menos lo que yo vi en Santa Fe, no de ahora, desde que comenzaste la política, Sí. de no tener un auto para moverte. No, aparte no sé manejar. Pero bueno, pero a ver. Que pero alguien siempre te hay- ponga un auto, Claro, claro. pero alguien te ponga el auto, Sí, militante. sí. Yo me agarraba la cabeza cuando me decía, Sí. estoy en Venado Tuerto y a las 6 estoy en Santa Fe y de ahí me voy para... Pará. ¿Cómo hace? No, pero Bueno. tomo el colectivo, tomo... Yo creía que esas cosas me las podía bancar. No, se me taparon 2 arterias del corazón, no salía eso en el electrocardiograma. Qué increíble. Sí. Eso sale, te dicen, me explicaron en Sí, la la- ergometría. en Sí, sí, esas cuando cosas. hace la fuerza esa de Sí. que tenés que estar, digamos, que te Exactamente. Pero, Y ahí fue donde, ese 10 de mayo, cuando estábamos haciendo la maratón,
Me morí, estuve 2 minutos muerto, una cosa Pero a increíble. ver, ¿eso llegaste? ¿Porque llegaste al final o no? Lo más increíble es que mi memoria termina hoy, hasta el día de hoy, me acuerdo que yo estoy pasando por la cancha de Central. Y yo cuando me desmayo y me dan los 3 paros cardíacos, es en la aduana. O sea que estoy a 500 metros de la llegada. O sea que yo hice una gran cantidad Que estaba totalmente Blanco. desconectado, en blanco. increíble. Y Sí. llegaste faltando 500 metros, Y ahí me desmayé, ahí hiciste tu primer paro. claro. ¿Te recupera alguien que estaba ahí? Sí, sí, un muchacho, un médico de Paraná. Después vienen 2 médicos más, entre ellos una médica del Instituto Cardiovascular Rosario, que es donde después me terminan operando, en donde me hace una reanimación extraordinaria. Y gracias a ellos, al trabajo de todos y al amor increíble de mi familia, yo Pero, estoy acá. claro, porque 3 muertes súbitas, acá 3 paros, 3 muertes, Sí, digamos. sí, sí, fue increíble, fue increíble. Cuando te lo cuentan, Sí, no es posible. ¿Y vos que te despertaste después en el sanatorio? me despierto en el sanatorio, no sé bien dónde estoy, le pregunto un montón de veces a mi compañera, a Sandra, digo, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué me pasó? Y tardo en entrar en razones porque me habían hecho muchos estudios, estaba Y después, bastante después te operaron. dopado. Y después me operaron, pero para operarme primero tenían que controlar la arritmia, porque tenía una arritmia muy difícil. ¿Y eso, alguna vez tuviste arritmia antes o no? No, nunca. Qué increíble. Mirá lo que es el estrés. Sí, el estrés, ¿eh? Es Qué el increíble. estrés. Son las malas condiciones laborales y las malas condiciones donde uno hace militancia política. Y aparte de haber producto, vos sos un tipo tranquilo, sos de gritar a veces a descargar. No. ¿Te las comés todas? ¿Te las tragás Sí, la roca? sí, la trago generalmente, qué sé yo, uno tiene el privilegio de tener programas de radio, de televisión y escribir y por ahí uno cree que la saca No las sacás. y no la sacás. Es así. Pero por eso corría, daba la sensación que corriendo Descargado. tenía una descarga a tierra. Se ve que tampoco. Qué increíble. Así que estás viviendo tu segunda vida. Sí, sí, segunda oportunidad del universo. Yo siempre lo digo. Vamos a hacer una cosa. Esta charla merece una segunda charla. ¿Cómo no? ¿Estás dispuesto? Estoy dispuesto. Bueno,